Hola, mi nombre es Oscar, yo soy parte del equipo de EducatePES. En esta oportunidad les quiero dar una pequeña introducción a la entrevista que ha realizado el compañero Josué a la psicóloga Alessandra Belén Palacios Miguel. Voy a pasar a describir la experiencia profesional y académica de esta psicóloga. Ella actualmente es jefa del área de psicopedagogía y psicóloga del Servicio de Apoyo al Estudiante SAE en el Colegio San Luis Maristas en Barranco. Es responsable del acompañamiento docente en la atención a la diversidad, elaboración de informes psicopedagógicos, orientación a las familias y estudiantes, capacitación docente y gestión institucional del área psicopedagógica desde un enfoque de diversidad e inclusión. Tiene más de 7 años de experiencia en evaluación psicopedagógica, diseño e implementación de programas de educación inclusiva y talleres de formación socioemocional para docentes, estudiantes y familias. Ha trabajado en proyectos nacionales de inclusión con UNICEF y la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Y es miembro fundadora de una página análoga a la nuestra, ¿no? Eduice, Educación Inclusiva de Calidad y Equitativa. Una página que recomendamos, vayan a seguir. Una organización que promueve la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Con respecto a su formación académica, ella cuenta con una diplomatura de especialización en gestión de organizaciones educativas escolares, ha realizado cursos de especialización en dificultades de aprendizaje, inclusión educativa en TEA, tiene una capacitación internacional en liderazgo educativo, cursos especializados en neurodiversidad, educación inclusiva, TDAH, lengua de señas y salud mental escolar. Ella refiere como temas de investigación e interés profesional la educación inclusiva, la formación docente, estrategias de acompañamiento familiar y gestión educativa con enfoque en diversidad. Los logros destacados que nos menciona, ella es coautora del libro Necesidades Educativas Especiales, una intervención con sentido, autora de investigaciones sobre actitudes hacia la discapacidad y manejo conductual en el aula, y expositora en jornadas académicas nacionales e internacionales sobre inclusión y psicología educativa. Bueno, sin más, le dejo con la entrevista, que la disfruten. Belén, tú que estás muy ocupada. No, pero sí, ya es bastante tarde, entonces valoro bastante que estén aquí. Ya, Belén, no te preocupes. Ya, listo. Vamos a hablar sobre tres tópicos. Era un poco el tema de romper mitos en cuanto a la educación inclusiva, qué se entiende acerca de esto, cuál es la población a la que se aborda o se entiende con educación inclusiva. El segundo tópico era la inclusión educativa en el Perú. Revisar un tema de normativa, reglamentos, y cómo estos se implementan en la educación o en los colegios en general, ¿no? Ok. Sobre todo en educación básica, pero aún así también es válido el tema de educación superior. Y el tercer y último tópico es el tema del liderazgo educativo y gestión de la diversidad. Ok. Sobre todo a raíz de que entiendo de que en tu caso ¿cómo se puede decir? Es una línea que tú lo has ido mencionando ya por entre las conversaciones que hemos tenido, y entiendo de que tu rol actualmente pues va justamente en torno a esto, ¿no? Sí, Más de un la poco parte de de gestión gestión. educativa. Correcto. Ujú. Listo. Entonces, Belén, para tal vez no ir tanto a las preguntas, siempre me gusta empezar un poco sobre tu persona, ¿no? ¿Cómo Ujú. así empezaste tu trayectoria profesional con este grupo poblacional? ¿Cuáles fueron las razones por justamente te motivaron a entrar a este mundo, ¿no? Y formarte justamente en esta área? Bueno, en realidad, dentro de mi formación profesional, tuve la oportunidad de estar en diferentes cursos que me permitieron ir a colegios, SEBES, centros, dentro de los cuales pude tener experiencias con diferentes tipos de estudiantes, ¿no? Entonces, dentro de este panorama, pude observar las dificultades a las que se enfrentaban los estudiantes en general por diversas características que podían tener dentro del aula. Y me quedo muy marcada con una situación en la que yo fui a un colegio para hacer un taller y en ese salón había un estudiante con síndrome de Down. Y ese estudiante estaba a un costado pintando mientras nosotros trabajábamos el taller con los estudiantes, ¿no? Entonces, ese para mí fue el primer contacto que tuve, no con un estudiante con discapacidad, sino con una realidad diferente, ¿no? En mi cabeza, lo ideal era que los estudiantes participaran, accedieran y pudieran progresar en sus aprendizajes de la misma manera, ¿no? Eh, pero al notar esta experiencia particular, sí me hizo ver de que hay barreras en el entorno, ¿no? Y barreras en las que nosotros podemos trabajar.
Entonces, desde ahí mi enfoque fue cambiando un poco, ¿no? Ya no solo tengo que trabajar con el estudiante, tengo que trabajar con el sistema, con los docentes, con las familias, en general, con la cultura escolar, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que empiezan a hacer en mí esta necesidad de generar cambios y de atender este tema tan importante que es la educación inclusiva, ¿no? Y dejar de ver a la inclusión como una estrategia para jalar gente, porque a veces pasa, ¿no? De que usamos, es un colegio inclusivo, no es un colegio que practica la inclusión, y lo vemos más porque la inclusión está dentro de la calidad educativa, ¿no? Entonces, y la calidad educativa debería ser una característica que está totalmente ligada a la educación, o sea, la educación debe ser de calidad. Por lo tanto, la educación debe ser inclusiva, ¿no? Entonces, este cambio de panorama es el que me dio esta experiencia y también porque yo desde mi experiencia personal tengo una condición física, ¿no? Yo fui diagnosticada cuando era muy pequeña y sigo teniendo la condición de parálisis cerebral leve. Entonces, cuando yo era pequeña, tenía o necesitaba los apoyos por parte de mi profesor de educación física. Y en ese entonces, pues todavía no se hablaba tanto de inclusión, pero sí tuve la experiencia de compartir espacios con otros estudiantes, otros niños, otros jóvenes con discapacidad. Entonces, eso también, esa experiencia personal, ¿no? Fuera de la parte formativa de mi profesión, me ayudó a poder integrar esta pasión que yo tengo por generar cambios en este campo específico, que es la educación, ¿no? Entonces, es un poquito, esas son las razones por las cuales yo empecé a inclinarme por este tema y a investigar y a tratar de generar cambios. Ok, Belén, muchas gracias por esta introducción, un poco contarnos y acercarnos un poco también a tu vida. Ujú. Y sí creo también yo de que muchas veces la experiencia personal es algo que nos marca mucho en cuanto al quehacer de nuestro ejercicio profesional, incluso la elección de la profesión como tal, ¿no? Y el desarrollo y el ejercicio profesional, ¿no? Muchas gracias justamente por abrir un poco sobre tu experiencia de vida y contarnos eso. Y justamente es una buena introducción, ¿no? Para el primer tópico que vamos a hablar sobre mitos en la educación inclusiva, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en mente algunos mitos. Ujú. Te voy a ir mencionando. Si tú deseas también agregar que no haya mencionado o que pues, quieres desarrollar más, adelante, ¿no? Por ejemplo, como primer mito que yo he visualizado en mi propia experiencia, sea como estudiante o en otros espacios, es el que a veces se hace referencia a que la educación inclusiva o la inclusión como tal retrasa más el aprendizaje de los alumnos que no tienen discapacidad. Entonces es como que si tenemos prácticas de educación inclusiva, está bien, atendemos a cierto grupo, lo que se dice, pero en desmedro del otro grupo. ¿Tú cómo ves esto? Yo creo que este mito parte de la creencia de que la enseñanza es homogénea, ¿no? O que debe ser homogénea para todos. Entonces, cuando nosotros diversificamos la enseñanza, podemos optimizar el aprendizaje. Y eso es algo en lo que estamos ahorita en proceso, ¿no? Entendemos de que el estudiante o todos los estudiantes tienen que aprender de la misma manera y que si yo les doy una misma o los enseño con una misma estrategia pedagógica, tendría que funcionar para todos. Entonces, dejamos de diversificar las estrategias pedagógicas que se pueden usar en el aula. Por eso digo que este mito parte de una enseñanza homogénea, ¿no? Por ejemplo, la inclusión no significa que vamos a cambiar o bajar el nivel de todo el salón. No, no. De hecho, se trata en que yo pueda presentar la información de formas diferentes. Por ejemplo, si yo estoy en secundaria y voy a dar o sea, voy a darles a los chicos alguna evaluación escrita, yo puedo plantearles otras opciones para poder presentar la misma evaluación. El nivel de exigencia que yo les estoy dando es el mismo, sin embargo, la forma en la cual yo voy a demostrar o representar el aprendizaje es diferente. Entonces, yo creo que este mito sí es un mito en el que todavía seguimos trabajando, porque desde mi experiencia, ahora también en el trabajo con docentes, es algo que nos cuesta un poco el diversificar, pero
tenemos que entender de que parte de los principios de la inclusión es que somos diversos, ¿no? Entonces, creo que partir desde esta premisa nos ayuda a entender mejor por qué la inclusión no retrasa el aprendizaje, sino lo optimiza. Ujú. Claro. Me parece muy acertado lo que señalas porque, y recalco mucho la parte inicial que señalas donde se piensa de que por defecto todos, en la antigüedad, hace un par de años, una década, 2 décadas, todos aprendieron de la misma forma, ¿no? Y actualmente también tenemos un grupo un grupo mayoritario que aprende de manera homogénea y hay un grupo pequeño que no, ¿no? Entonces, cuando la literatura te habla de que las formas en cómo aprendemos, un niño que aparentemente no es neurodivergente es distinto a lo que aparente también otro niño que es neurodivergente también estaría aprendiendo, ¿no? Es bastante cierto lo que comentas. Y justamente voy al segundo mito que tal vez en mi experiencia y en la literatura lo he encontrado, ¿no? Mito 2. ¿La inclusión es solo para estudiantes con discapacidad cognitiva? Ok, interesante. Mira, nosotros actualmente, porque la inclusión o el concepto de inclusión ha avanzado un montón, ¿no? Entonces, ahorita estamos alineándonos a lo que llamamos un diseño universal de aprendizaje, ¿no? Que implica planificar nuestras sesiones de aprendizaje desde la diversidad y no desde la excepción, ¿no? Es lo que se busca con el DUA, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inclusión, no solo nos referimos a personas con discapacidad. La inclusión también implica diferente lugar de procedencia, idiomas, cultura, porque lo que buscamos es que lo que yo estoy enseñando llegue a todos los estudiantes, no necesariamente a los estudiantes que tienen un diagnóstico o que tienen, en este caso, discapacidad cognitiva o intelectual, sino lo que espero que haga este proceso de aprendizaje es que llegue a todos. Entonces, la inclusión no es solo para estudiantes con discapacidad. Cuando hablamos de inclusión, nos referimos a todo el salón. Incluso un estudiante puede no tener discapacidad intelectual y tener dificultades para comprender determinada información, ¿no? Y no es necesariamente porque tenga un diagnóstico, sino porque parte de su diversidad y de sus características es que le cuesta comprender algunos textos o que necesita algún apoyo para comprender mejor los textos, ¿no? Incluso también cuando podemos presentar la información desde diferentes formas, ¿no? En videos, organizadores visuales, explicación oral. O sea, lo que nosotros buscamos es que la inclusión, ¿no? Y voy a volver a partir de los principios del diseño universal de aprendizaje, es que la inclusión parta desde la planificación, no cuando el estudiante ya está en el salón. Entonces, ese sí es un mito, ¿no? Porque la inclusión no es solamente para los estudiantes con discapacidad en general, sino para todo el salón y para todos los estudiantes, tengan la condición que tengan, sean del lugar que sea, hablen el idioma que sea. Lo importante es que todos puedan acceder, participar y aprender en el salón. Uh-huh. Y justamente en un contexto como es el Perú, de múltiples naciones, donde la complejidad y la diversidad lingüística es bastante amplia, a veces también si nos centramos en Lima, uno no puede ver el reto que tienen los docentes en cuanto a la forma de cómo se debe enseñar cuando la lengua materna de un grupo de estudiantes no es el castellano o no es la lengua materna del docente, ¿no? Entonces, la educación inclusiva justamente es una propuesta, un enfoque que recoge también estas realidades, ¿no? Y que actualmente, como tú bien señalas, pues lo va abordando también de forma poco a poco, ¿no? Y vamos, listo. Siguiente mito. Igual si tal vez estoy diciendo algo que no es necesariamente correcto. No, tranquilo, está bien. Tercer mito para la edición. Hacer ajustes razonables es darle ventaja o regalarle nota al estudiante, que anteriormente alguna vez habré escuchado una frase similar a esta. ¿Qué opinas acerca de esto? Los ajustes razonables buscan que haya una equidad, no que haya una ventaja, ¿no?
por ejemplo, si un estudiante con un diagnóstico de TDAH, ¿no? Recibe tiempo adicional en las evaluaciones o una fragmentación de las tareas, el criterio con el que se le evalúa es el mismo, solamente que la condición del acceso a la información o del acceso a la evaluación que va a realizar no está dentro del estándar que se espera, ¿no? Y creo que es ahí donde nos cuesta salir del estándar, ¿no? Pensar que por hacer algo diferente es que el otro lo necesita más. E incluso muchos ajustes razonables que se hacen para algunos estudiantes en el salón se pueden hacer para todo el aula y todos van a salir beneficiados de ello. Si yo voy a plasmar un texto o les presento a los chicos de primaria un texto, pero si al texto resalto las palabras claves, le presento imágenes, eh, hago la instrucción un poquito más clara, no solamente va a beneficiar al estudiante que puede tener alguna condición en el salón, sea de discapacidad o no discapacidad, sino a todos los beneficia. Entonces, a veces nos cuesta entender un poco ello porque creemos que recibir apoyos o recibir ayuda significa que es algo más fácil y no es así, sino que todo se debe ajustar a las necesidades que nosotros podemos tener, ¿no? Incluso esto, y sé que de repente has visto esta imagen de los niños que quieren ver el partido de fútbol, ¿no? De fútbol, de béisbol y que van yendo las vallitas, ¿no? Este, y es ahí cuando hablamos de equidad, pero también viendo un poco esta imagen y lo escuché en una capacitación una vez, que lo ideal no sería tanto mover las bancas, sino quitar o sea, quitar la barrera, ¿no? O sea, quitar la valla. O sea, en realidad eso sería lo más sencillo, porque seas alto o seas bajo, si no estuviera la valla tú lo verías. Obviamente hay otras cuestiones como la seguridad, etc., ¿no? Pero me refiero a que de manera práctica lo que deberíamos hacer es quitar la barrera, porque la valla significa la barrera que impide que el estudiante aprenda, que el estudiante vea el partido. Entonces, lo ideal sería ello, ¿no? Obviamente los ajustes se brindan para apoyar a algunos estudiantes en este proceso, pero lo ideal sería eliminar la barrera que está obstaculizando que el estudiante aprenda. Entonces, por ahí que no es una ventaja, sino que lo que buscamos es que todos puedan acceder al aprendizaje. Claro, justamente pensar un poco fuera de la caja, ¿no? Creo que en los procesos de diversificación curricular que hacen los docentes tienen que jugar bastante con eso, ser creativos a la hora de implementar las sesiones, ¿no? Y algo también este último que señalas me hace recordar mucho a fui una vez a una jornada en el Minfus donde hablaban sobre las barreras físicas para la movilidad del peatón, pero con alguna discapacidad física, ¿no? Entonces hablaban sobre que el enfoque que ha ido con el tiempo en este caso a las personas en general, y tranquilamente también se puede aplicar a los estudiantes, es que no centrarnos en que el estudiante es como que no tiene como que condiciones o características que puedan hacerle dificultar el acceso a poder transitar, ¿no? Sino es que hay barreras físicas que la sociedad no ha pensado en que esto no es para todos. Entonces, el problema ya no reside justamente en este ciudadano con esta característica en particular, como lo puede tener muchos otros ciudadanos, ¿no? Pero que tal vez en eso se ve reflejado más claro, sino que la sociedad en su conjunto, en este caso era la infraestructura, debe adaptarse justamente a la persona. En el tema educativo entiendo que la dinámica sería muy similar, ¿no? Y que entiendo justamente que en los últimos años este enfoque ha ido primando, ¿no? Con la introducción de educación inclusiva de manera más fuerte a través de reglamentos, normativas, van justamente calando en función de esta idea. Sí. Listo, Belén. Si no tienes algo más que agregar, tal vez algún mito o una observación respecto a tu propia experiencia para pasar al siguiente punto. Yo creo, no sé si es un mito, pero sí he escuchado mucho esto de que la inclusión da más trabajo, ¿no? Y lo he escuchado en muchos lugares, en general, no solo en escuelas, ¿no? Y seguro más adelante, cuando hablemos del tema de gestión, vamos a poder analizar un poquito los factores que van influyendo en esto. Pero lo que nosotros buscamos es hablar de una inclusión que parta desde la planificación para la diversidad.
porque la dificultad viene cuando el estudiante ya está en el salón, ¿no? Entonces, si nosotros no hemos planificado nuestras sesiones de aprendizaje para que el estudiante pueda aprender mejor, o los estudiantes de mi salón en general puedan aprender mejor, cuando ya esté en el aula es difícil, porque sí, hay que hacer material adicional, porque hay que pensar en qué ajustes lo puedo trabajar, cómo adapto mi sesión que ya está hecha para mi aula, para mi estudiante o para mis 3, 4, 5 estudiantes que puedo tener en el aula que puedan tener alguna condición. Entonces, yo creo que para evitar que se represente a la inclusión como un factor que da más trabajo, que demanda más tiempo, se debería partir desde la planificación, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta en general a todos, porque no todos dominamos el campo, no todos estamos empapados de la misma información y nos cuesta derribar también creencias personales, ¿no? Porque no todos hemos crecido en la misma generación y no todos nos referimos a los estudiantes, incluso particularmente a los estudiantes con discapacidad de la misma manera, ¿no? El tema de los términos, ¿no? Que se usan es algo con lo que seguimos batallando, porque a pesar de que, claro, normativamente van cambiando los términos, es difícil en la cancha cambiarle el término a las personas que trabajan con los chicos, que pueden ser los docentes, auxiliares, etcétera. Entonces, yo por ahí agregaría eso como algo adicional. Ok, Belén. Sí, lo que sí es bastante cierto, ¿no? Creo que el trabajo es bastante amplio en cuanto tenemos en cuenta que el rango de la edad de los docentes, la formación o la visión en la cual se han sido formados, pues a veces es, es, es de otra generación, ¿no? Entonces, el trabajo es arduo, pero bueno, creo que siempre recaigo en la idea de que no es imposible, ¿no? Exacto. Listo. Y justamente, bueno, cambiando un poco el tema de lo, bueno, respecto al tema de los mitos, como un segundo tópico que me parecía muy importante justamente para tenerte también aquí era sobre la inclusión educativa en el Perú en general, ¿no? Quiero empezar esto con una pregunta. ¿Para qué incluimos hoy? Ujú. De manera breve, ¿tú cómo responderías esto? Hoy, yo creo que hoy se incluye porque hay una normativa. Yo creo que hoy se incluye porque hay una normativa. Idealmente se debería incluir porque entendemos que hay diversidad entre los estudiantes, ¿no? Esa sería mi manera resumida de decirlo ahora, ¿no? Que estamos avanzando, eso está totalmente claro, pero creo que todavía incluimos porque hay una normativa. Todavía nos falta llegar como a ese punto de que incluimos porque entendemos que los estudiantes lo necesitan, ¿no? O sea, eso de manera breve te podría responder eso. Ok, Belén. Esta pregunta creo que hubiera sido mejor para el tercer punto en ese caso. Ok. Tal vez a lo que iba con esta pregunta, además de lo que tú señalas, era que me pareció algo que cuando me hablaron sobre acerca de eso, me pareció algo bastante obvio, pero que antes de eso tal vez no lo había pensado así, ¿no? Que básicamente el colegio es una especie de simulación de lo que va a pasar más adelante. Que el estudiante, en unos años después, va a ser un ciudadano en la vida adulta como tal, ¿no? Y la vida adulta, pues, al igual que el colegio, va a tener que lidiar o tiene que lidiar con personas distintas a él, ¿no? Personas diversas a él. Entonces, en ese sentido, el tener una visión donde se parte de que los estudiantes son distintos en su conjunto es, eh, ¿cómo se diría? Es que practiquen, que simulen, que se adecúen justamente a esta realidad, ¿no? Donde Ujú, no tengan que excluir a las personas porque son distintos, sino simplemente trabajar con ellos, ¿no? ujú. O sea, es que en realidad el colegio es una sociedad chiquita, ¿no? Una Entonces, comunidad educativa. exacto, es una comunidad educativa. Entonces, todos los estudiantes están en formación y nuestra función como actores de una comunidad educativa es ayudarlos en este proceso de formación, que siento que es un proceso que a veces cuesta porque
tenemos que entender la realidad en la que están viviendo nuestros estudiantes actualmente también, pero sí nosotros estamos formando a los estudiantes para que sean ciudadanos, ¿no? Y ciudadanos responsables y ciudadanos respetuosos y ciudadanos que sigan determinadas normas, ¿no? Que entiendan lo que está bien y lo que no está bien, y esa es una ardua labor, ¿no? Por eso yo creo que la docencia es una carrera bastante bonita, ¿no? Porque, wow, impacta en todo en general, ¿no? Impacta en todo. Entonces, Tiene un impacto transversal, ¿no? exacto, ¿no? En realidad los docentes forman todo, ¿no? Forman ingenieros, forman abogados, forman de todo. Entonces sí, es una responsabilidad muy grande. Pero creo que ahora en el Perú, y reflexionando un poco sobre la pregunta de para qué incluimos hoy, la normativa ha cambiado y hace poco salió la norma técnica para las disposiciones de la implementación del servicio de apoyo educativo, que salió el año pasado, y sobre eso se está trabajando, ¿no? Incluso han habido desde el Ministerio de Educación asistencias técnicas a las escuelas, ¿no? Para poder saber cómo implementar el tema del servicio de apoyo educativo que están teniendo los colegios. Algunos colegios particulares ya los tenían, pero obviamente los nacionales sabemos que nos basamos en un presupuesto para poder implementar esto, ¿no? Entonces, lo que busca la inclusión es que nosotros garanticemos tres cosas: el acceso, la permanencia y el acceso, permanencia y el progreso de los aprendizajes, ¿no? Lo que nosotros queremos es que los estudiantes terminen su etapa educativa. Entonces, se espera que el estudiante que está en este caso en el aula se forme, aprenda y salga a una sociedad no solamente para que esté ahí, sino para que participe en la sociedad activamente, ¿no? Es lo que se busca, que se involucre como ciudadano. Entonces, por eso desde el colegio vamos formando esta mini comunidad para que cuando salga tengamos estas herramientas, que claro está que en el colegio es un poco más controlada, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer, en la sociedad no tanto, pero sí lo que buscamos es prepararlos para esto, ¿no? Uh-huh. Y justamente cuando, bueno, tú señalas un poco el tema de que actualmente incluimos más porque la ley y la norma obliga, a veces me pongo a pensar de que el término de educación inclusiva o términos que hacían referencia más a esta idea no es algo nuevo en términos de normativas, en términos de leyes, ¿no? Que tenemos de manera más macro tal vez el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que habla sobre el tema de educación de calidad para todos, donde incluye a todos en su conjunto. La misma UNESCO, que va sacando normativas en relación a la educación inclusiva a partir del 2000 hacia arriba. E incluso el Currículo Nacional de Educación, el del 2016, ya hacía referencia al tema de la inclusión y la atención a la diversidad, ¿no? Y que incluso plantea un enfoque transversal como tal. Y justamente la normativa que justamente tú señalas, me parece que era el 2024, aunque tú creo que estás más informada acerca de eso. Sí, Donde... es que primero salió las disposiciones y luego salió la norma técnica, como que un poquito más específico, ¿no? Pero sí. Okay. Son como que ya, si bien uno claramente no es inocente, pero no es que una vez que esté en el papel ya se va a cumplir, pero al menos eso es un avance, ¿no? Donde los términos se van reformulando, se van especificando, justamente porque el trabajo en el día a día requiere eso, ¿no? Que tal vez pautas mucho más claras respecto a cuál es el proceso, los términos que se usan, etcétera, ¿no? Y justamente aquí sí tal vez quisiera que me comentes un poco, ¿no? Entiendo que antes del SAE, que es el Servicio de Atención Educativa, estaba el SANE, o son grupos distintos. No, sí, o sea, sí. Lo que pasa es que el SANE sí era, bueno, es una entidad, un organismo pues dentro del Estado, porque atendía lo que eran colegios nacionales, que se encargaba de orientar, supervisar, monitorear a aquellos estudiantes
que tenían alguna condición asociada a la discapacidad y que permitía hacer un seguimiento, ¿no? Con esos estudiantes se acercaban a los colegios para hacer un monitoreo, ¿no? Actualmente lo que se tiene es el SAE, que puede ser SAEI, que es un servicio de apoyo educativo interno en el colegio, y un SAEE, ¿no? Que es un apoyo que viene de la UGEL, ¿no? Entonces, lo que se está buscando con este servicio de apoyo educativo es que se brinde o se asegure de que se esté practicando la inclusión en las escuelas y realmente los estudiantes que están en las escuelas puedan acceder, participar y aprender, ¿no? Es lo que se busca, que se asegure, más bien dicho, ¿no? Para estos estudiantes. Eh, Algo para mí muy positivo es que se busque que haya un SAEI, ¿no? Que en las escuelas, especialmente en las escuelas nacionales, ¿no? Del Estado, que se busque que haya un SAEI. Obviamente, como mencioné antes, hay un factor de presupuesto que por ahí nos juega un poco en contra a veces, ¿no? Pero sí se está empezando el tema de la implementación y se está buscando que poco a poco más escuelas cuenten con este servicio. Entonces, estamos dando un paso, sí, pero a veces yo siento que los AEIs, por ejemplo, yo trabajo en escuela y sé que hay otras escuelas particulares que también tienen este servicio, a veces no se utiliza el servicio de apoyo educativo de una manera correcta, ¿no? A veces por desconocimiento, a veces porque no se articulan los organismos dentro del colegio. Entonces, lo que nosotros necesitamos dentro de un SAEI y dentro de un colegio, no es que haya protocolos claros, que haya un seguimiento. ¿Para qué? Para que haya evaluaciones que sean más oportunas para los estudiantes, que haya orientación para los docentes, que haya un acompañamiento a las familias. O sea, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Porque el SAEI es una articulación con el servicio académico de un colegio, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los estudiantes logren los aprendizajes que esperamos eh, acorde a las características que el grupo puede tener, ¿no? Eh, Ujú. Ahorita estamos en ese proceso. Justamente trayendo a colación un poco el tema del SAI, que es el interno, tengo entendido que el SAI justamente está conformado por miembros de la propia institución educativa, ¿no? Sin embargo, como tú mismo señalas, la realidad de los colegios es distinta, incluso de educación privada y pública, ¿no? Y en temas de la normativa está detallado de que es el psicólogo y otros profesionales más que acompañan. Tú, en tu experiencia, justamente, ¿qué tan completo sienten que son los equipos? ¿Qué es? Mira, Desahógate. wow. Esto, bueno, a ver, em, para que, primero, para que se pueda instaurar un SAEI con más personas, tiene que haber más presupuesto. Eso es algo que a veces falta. Dentro de las escuelas, sí he observado escuelas que cuentan con un equipo mucho más amplio. Algunos son docentes de educación especial, docentes de educación básica regular, psicólogos, incluso hay separados por grados, ¿no? Como dedicados para cada sector de grado, etcétera. Hay otros que no, que tienen dos responsables o un responsable, un asistente y los psicólogos que vienen a apoyar o a dar la parte psicológica para la atención a los estudiantes dentro del servicio de apoyo al estudiante. Entonces puede diversificarse según el presupuesto que el colegio tenga. Te estoy hablando en caso de los privados, ¿no? En el caso de los públicos se espera que sea como más estandarizado, ¿no? Porque se contratan profesionales acorde al presupuesto. Pero en el caso de los privados va a depender mucho del presupuesto con el que cuente la escuela y cómo son las políticas también, ¿no? O sea, se supone que desde el proyecto educativo institucional tendría que partir la línea de inclusión y considerarla como un área dentro del presupuesto que van a proyectar, ¿no? Entonces, sí, todo esto, pues sí, o sea, yo sé que lo que buscamos es que haya un equipo ideal,
¿no? Porque incluso lo que se busca que haya en un SAEI, sí, profesionales, porque dentro de la normativa mencionando profesionales de educación básica especial, de educación básica regular, psicólogos, pueden haber terapeutas ocupacionales, pueden haber terapeutas de aprendizaje, claro. Es lo ideal y lo que todos quisiéramos que haya en nuestros colegios, porque de esa manera se podría atender mejor de repente, ¿no? Pero a veces tenemos recursos humanos un poco más limitados. Y dentro de lo que tenemos, y creo que algo que se debe hacer dentro de las escuelas, es que no vamos a tratar de hacer lo ideal, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar con los recursos que podemos tener y en función de esos recursos, cómo podemos ayudarnos entre el equipo que está para poder gestionar la parte de inclusión dentro de la escuela. Claro está que el hecho de que haya un docente para el SAEI es un gran plus porque te da una mirada pedagógica, ¿no? El hecho que haya un psicólogo, 2 psicólogos para el SAEI, te da la mirada de intervención psicológica y así, ¿no? O sea, cada uno te da una mirada, pero sí es importante trabajar con los recursos con los que se cuenta en este caso en las escuelas, ¿no? Ok, Belén. Justamente, tal vez hablando sobre el SAE, pero no tanto sobre el interno, puede que esté sobreponiendo un poco la información que vamos a hablar más adelante, pero el SAE, el externo, el Ajá, que está, en las me UGEL. parece que es en las UGELs, ¿no? ¿Cómo ves justamente el trabajo articulado con este grupo? ¿Sientes que hay apoyo? ¿Sientes que a veces se pueden sobreponer funciones? Ah, ok. Mira, yo directamente no he trabajado con el SAE de la UGEL en la que estoy. Yo considero que probablemente van a priorizar más, porque todavía no he tenido la oportunidad de conversar con el SAE, probablemente van a trabajar más en un inicio con las escuelas públicas. Eh, Todavía no se ha dado este nexo con la escuela privada. Entonces no te podría dar como mayor información porque no he tenido la experiencia. Pero en caso la tenga, te comento, ¿no? Pero en realidad el SAE lo que esperamos es que sea como un agente orientador al cual podamos consultar. Lo que sí hacemos como colegio es que cuando hay alguna consulta relacionada al tema de inclusión, llamamos directamente a la UGEL, porque hay un contacto siempre que con el cual podemos conectarnos y darle nuestras consultas, que no necesariamente es el SAE, pero sí nos ayudan y consultan a la entidad correspondiente dentro del UGEL, ¿no? Pero eso es la información como que te puedo dar en ese ámbito. Ok, Belén. Y se agradece. Ya como ir también cerrando esta conversación que tengo contigo, un poco también intercambiando y cubriendo ciertos vacíos que yo también tenía, y espero que esta información pueda ser visualizada por las personas que estén interesadas en estos temas, que creo que era lo más importante, ¿no? El último punto, que también creo que se vincula con todo lo que hemos estado hablando, que es el tema del liderazgo educativo y la gestión en los colegios respecto al tema de la educación inclusiva, ¿no? Tengo una pequeña pregunta y te agradecería mucho que me respondas, tal vez no tan extensa, sino más con... Yo sé que es difícil, pero para que podamos seguir la conversación, ¿no? ¿Cómo se construye un colegio inclusivo desde un espacio desde la dirección, un espacio más directivo? La inclusión se construye desde la parte de gestión con una política institucional que sea clara, con criterios alineados, ¿no? Para evaluación, metodología y también con espacios de formación docente, ¿no? Siento que desde dirección, como que esos 3 puntos son importantes para poder alinear todo el plan del colegio, en este caso, como te mencionaba, el proyecto educativo institucional, hacia la práctica de la inclusión, porque tendría que haber una coherencia entre el proyecto educativo y la práctica docente. Entonces, la inclusión tendría que estar en el proyecto educativo para que se practique en el quehacer docente cotidiano, ¿no? Uh-huh. A veces justamente, como tú mismo, como un poco recogiendo un poco también lo que tú señalas inicialmente, que a veces el término o el rótulo llena un poco el lenguaje, ¿no? Que escuelas inclusivas
es más como de un punto de vista más de marketing que de algo más de identidad y práctica institucional, ¿no? Que Exacto. esta idea no es algo que debería como vender, sino, o si es que se va a ofrecer, realmente se debería porque hay prácticas, y como tú mismo señalas, en el PI, en la planificación o el trabajo docente, que realmente sí se está haciendo, ¿no? Eh, Algo que te iba a tocar respecto a esto era tú que ya no estás como, según lo que había entendido, entonces no tanto como psicóloga directamente, sino estás a cargo tal vez de, no sé si más un equipo de psicólogos o tal vez a cargo de o supervisando docentes o capacitando docentes, ¿no? Pero voy más por el punto de vista de psicólogo, ¿no? A veces cuando un egresado, bueno, un psicólogo recién colegiado, va a empezar su trabajo las primeras veces en los colegios, a veces se tiene la visión que es pareciera que es más un psicólogo clínico que más que un psicólogo educativo que intenta, que tiene que trabajar no solo no fuera de su oficina, porque a las personas que justamente va a influenciar no siempre van a llegar aquí, ¿no? ¿Cómo ves esa transición, ¿no? Que yo lo resumiría como un punto de vista de transición de un psicólogo clínico más un psicólogo educativo. Ok. Bueno, lo que pasa es que creo que acá tenemos que definir bien, y hace unas semanas tenía conversación también con algunos colegas sobre el tema de cuál es el rol de un psicólogo educativo en una escuela, ¿no? Creo que primero tenemos que tener claro eso. Un psicólogo educativo en una escuela no está para dar terapia, ¿no? Porque para eso justamente se hacen derivaciones externas para que puedan asistir a un psicólogo clínico que pueda apoyarlos con ese tema, ¿no? Podemos dar orientación y consejería a los estudiantes, claro que sí, a las familias también, y orientación a los docentes, ¿no? El trabajo del psicólogo en una escuela es articular a los agentes educativos. Nosotros somos el nexo. Si el estudiante me transmite una necesidad, yo voy, y si es algo relacionado con la familia, voy y lo comparto con la familia para ver qué podemos hacer, cómo lo podemos ayudar. Si me comparte una necesidad sobre su salón, no está aprendiendo correctamente, no se siente a gusto en la clase, en el aula, voy y lo converso con el tutor o con la tutora. Si en caso un docente viene y me comparte, ¿sabes qué? Estoy muy saturado, muy saturada, siento que esto no me cuadra, ¿cómo me puedes ayudar? Oriento, hablo con la jefa académica, ¿no? Mira, esto está pasando con los profesores, necesito que me ayudes, podemos hacer un taller, podemos hacer una capacitación, etc. Entonces, el psicólogo educativo articula a los agentes educativos para poder mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, porque eso es lo que nosotros buscamos en una escuela, ¿no? Y para que un proceso de aprendizaje se lleve bien, la parte socioemocional tiene que estar bien, porque uno no va a aprender si es que no se siente bien emocionalmente. Entonces, yo creo que el psicólogo educativo en una escuela hace mucho de articulador, ¿no? Del ámbito educativo, de la comunidad educativa. Es más como un gestor de procesos educativos. Es Sí, es otro sí, término que he ido conociendo, escuchando más seguido, ¿no? exacto. En relación justamente cuando hablamos sobre debe ser más un articulador, por ejemplo, ¿no? Eh, a veces, ¿cómo hacemos? Porque, ¿cómo hacemos de manera, no sé, optimizando recursos para que de una u otra forma se forme una cultura en el colegio, ¿no? Una cultura donde estén implicados todos los agentes educativos, donde la inclusión educativa sea como que un pilar fundamental, ¿no? He escuchado mucho sobre, disculpa que te corte, No, no, he está bien. escuchado mucho sobre acerca de la sensibilización, ¿no? Apelar mucho a las emociones en los estudiantes, es una manera, en sí no solo estudiantes, sino en general, de que es una forma tal vez más óptima de poder articular a estos agentes, gestar de ciertos procesos educativos con la finalidad justamente de que los procesos de aprendizaje se den, ¿no? No sé si Ok. tú has visto estas prácticas o similares a esto. Sí, de hecho, pero también ahí quiero agregar que la sensibilización como una iniciativa aislada no funciona. Si yo voy a sensibilizar al estudiante, pero el docente está cargado emocionalmente y no está interiorizando el tema de que hay que atender a la diversidad,
Entonces, no va a funcionar, por más que yo quiera. Yo cuando trabajo sensibilización, hay que trabajarlo desde arriba, desde una política, desde el proyecto, desde la dirección, porque de esa manera va a ir bajando en escalera hasta llegar a los estudiantes que son los que reciben el proceso de enseñanza, aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que para que esta sensibilización funcione y estos procesos funcionen, primero tiene que haber un trabajo colaborativo. El docente tiene que sentirse respaldado, tiene que sentir que hay un espacio de cooperación, tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber un protocolo claro. Yo no puedo hablar al estudiante de sensibilización si por ahí ha escuchado que un profesor está diciendo que este estudiante es un problema. O sea, no puedo yo sensibilizar sin antes no ir un poquito más atrás, retroceder y pensar y decir, ok, eso tengo que trabajarlo desde arriba. Yo no puedo hablarle o sensibilizar a mis estudiantes si de repente desde la área académica no quieren, no quieren que se ajuste determinado material porque dicen que tiene que ser tal cual como ya se había planificado. O sea, no puedo, por más que yo quiera. Entonces, yo creo que la sensibilización parte de arriba y va bajando en escalera. Si las cabezas de los colegios están sensibilizadas sobre lo que pasa o sobre las realidades, sobre cómo entendemos la inclusión, los profesores van a poder entenderlo mejor y los estudiantes van a entenderlo mucho mejor, porque todos están en proceso de formación en el caso de los estudiantes. Y esto, sí, perdón, no, discúlpame, No, continúa. adelante, termine la idea, perdón. No, entonces esto a mí me lleva a pensar que si nosotros queremos incrementar la eficacia de un proceso de sensibilización, de atención a la diversidad, tengo que mejorar también mis procesos hacia arriba y ver qué cosa no está funcionando para que yo pueda atender la diversidad en el aula. Porque en el aula es lo que observamos, pero hay algo que no observamos, que es la parte de gestión, que es un poco lo que a veces por ahí tenemos ciertas dificultades, ¿no? Justamente tú mencionas al docente como un elemento que antecede justamente al trabajo de sensibilización o el tema de la cultura más de educación inclusiva, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces el burnout o el síndrome del quemado o el estrés crónico, un estrés fuerte, lo pueden sufrir justamente esos docentes, ¿no? Y a veces, como tú mismo señalas anteriormente en tema de mitos, a veces la educación inclusiva puede ser que esté generando más, al menos bajo la presión de muchos docentes, que esté generando más trabajo que antes, ¿no? En ese sentido, ¿cómo capacitas tú que estás en ese rubro? ¿Cómo capacitas a un equipo de docentes para que el proceso de inclusión sea sostenible en el tiempo y no genere como que más burnout o burnout en este mismo equipo, ¿no? Yo creo que el tema de la sostenibilidad de la inclusión depende también de la sistematización. Yo tengo que tener un protocolo claro de cómo voy a atender al estudiante. Primero detecto, derivo, evalúo, hago el plan de acción o el plan de apoyo para mi salón o para los estudiantes determinados y hago un seguimiento. ¿Quién me va a acompañar en este proceso? ¿A quién puedo hacerle la pregunta sobre este tema A, B o C? Yo creo que, ¿cómo voy a recoger la evidencia? ¿No? En caso de que yo necesite algún material, hay una base de datos donde yo pueda subir los materiales y de repente de aquí en unos meses, si yo necesito un material de cuarto de primaria, puedo ir y obtenerlo. ¿Cómo hago este proceso más sencillo para el docente? Yo creo que a veces nos enfrascamos mucho en la parte burocrática, ¿no? Que es importantísimo porque nos permite como tener un orden. Pero creo también que tenemos que pensar en que el docente es un estudiante, una persona, perdón, que tiene que hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y tiene que atender muchas situaciones que se presentan en el aula al mismo tiempo. Puede haber un estudiante llorando, el otro está gritando, el otro dice que no entiende, etcétera. Entonces, pensando en esto,
cómo yo puedo sistematizar el proceso para que sea más sencillo para el docente, sin necesidad de que haya muchos canales o muchas vías. ¿A quién puede acudir si tiene alguna duda o pregunta? ¿Cómo yo voy a elaborar un proceso de capacitación? ¿En función de qué? Hay una necesidad. De repente hay una gran cantidad de estudiantes con dificultades en el tema de la comprensión en el quinto de primaria. Entonces, lo que yo tengo que hacer es atender esa necesidad, focalizarla y poder capacitar al docente en esas áreas, hacer consejos de grado para poder brindarle herramientas o recomendaciones sobre cómo podemos abordar el salón a nivel conductual, a nivel académico, etc., a nivel emocional. O sea, yo creo que la sostenibilidad de la inclusión depende de cómo yo sistematizo los procesos y cómo sistematizo este acompañamiento al docente. Yo creo que un docente siempre necesita sentirse acompañado para que pueda rendir dentro de lo que se espera y no pensar que la inclusión también va a ocurrir de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso. Entonces, creo que partir de eso nos ayuda a comprender cómo aterrizamos la información, cómo yo, desde mi rol, en este caso como psicóloga, soy un agente importante para brindar acompañamiento al docente, a los estudiantes, a los directivos, para que la inclusión durante el año me funcione y no sea que tengo momentos en los que están motivados y momentos en los que ya no quieren hacer absolutamente nada porque ya están totalmente agotados, ¿no? Como yo también optimizo el tiempo, ¿no? Si yo quiero hacer una reunión, te voy a poner un ejemplo chiquito, si yo quiero hacer una reunión para darle una recomendación a los docentes, tengo que ser puntual en lo que les voy a decir. Hago más efectivo el tiempo, le doy herramientas y recursos, se sienten acompañados, a la próxima pueden saber qué hacer y si en caso no, hago un plan de acompañamiento para de repente entrar al aula, a ver si necesita ayuda, apoyo, en qué lo puedo ayudar. O sea, ese es un poco lo que, de qué manera podemos gestionar mejor los recursos, ¿no? Y creo que la sistematización nos permite que se sostenga la inclusión en el tiempo. Ujú. Me gusta esto último y como para cierre también de lo que hemos ido hablando, porque a veces un término que también le he ido agarrando bastante cariño es el término sostenible, ¿no? Que hace que las prácticas que se realicen se sostienen porque son efectivas, son eficientes y producto justamente de un buen trabajo, donde términos como la planificación, la organización, la sistematización generan un buen acompañamiento, en este caso a los docentes, ¿no? Ujú. Y Belén, el tiempo nos ha quedado corto. Creo Sí, que hay muchos otros puntos que me gustaría tocar en algún momento, pero no hay que abusar tampoco. ok. Para ir cerrando, tal vez tenía algunas preguntas en torno más a ti como profesional, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, que tú tienes, ahí te he hecho mi labor de stalker, tienes el proyecto de Educie, no sé si Eduice, quieres, sí. Eduice, perdón. Sí, no te No sé, preocupes. no sé si quieres comentar un poco acerca de este proyecto. Sí, claro. Este, adelante. Sí, a ver, te comento. Mira, Eduice fue formada en el 2020 como un proyecto para poder difundir información y brindar servicios relacionados a la educación inclusiva. Yo lo creé con dos amigas más, que son muy queridas mías, y el proyecto estuvo activo, después estuvo activo, después otra vez inactivo, y el objetivo un poco es que nosotros podamos activar nuevamente este proyecto, ¿no? Por un factor de tiempo y de distancia geográfica, no hemos podido hacerlo, ¿no? Porque hay una diferencia de horarios, etcétera. Pero sí, particularmente creo que a mí me gustaría retomar la difusión de información, pero también el tema de las asesorías, ¿no? El tema de las asistencias, porque creo que eso permite tener un poco más de noción, un poco más de alcance y gestar cambios, ¿no?
que creo que es lo más importante. Entonces, sí, Eduice es un proyecto que por ahora es inactivo, que si ustedes entran a la página hay información, porque es información que nosotros hemos publicado, pero es un proyecto al que le tengo mucho cariño y que yo espero sinceramente que continuemos difundiendo información y brindando servicios que nos permitan generar cambios para la educación inclusiva. Ok, Belén, sí, igual esa Eduice va a ser colocada ahí en la descripción del video. Perfecto. Para las personas que vean el video, pues puedan crear tal vez una plataforma más propia de tu persona y tu grupo de amigas. Que sí, tenemos videos en YouTube también. En YouTube tenemos perfecto. Videos, así que ahí van a poder encontrar información. Todas sus redes sociales van a estar colocadas ahí en la descripción del video, no te preocupes. La idea es también justamente, y algo que señalas, ¿no? Que es generar espacios que puedan tener un impacto y generar cambio, ¿no? En esta población o en general en el rubro de educación, que es creo que donde particularmente, al menos en ese punto, creo que compartimos bastantes intereses, ¿no? Listo, Belén. Eso por el momento sería todo. Pero antes algo chiquito también. Okay. Para ir cerrando. Si yo te hablo sobre educación inclusiva, ¿podrías resumir en una frase, en una palabra? Una frase. Voy a hablarte desde la labor que tengo ahora dentro del área de gestión. Para mí, la inclusión ahorita es dejar de percibirlo como algo individual y empezar a percibirlo como una competencia institucional, ¿no? Ese es el objetivo que para mí ahorita tengo y el concepto que tengo sobre la inclusión. Inclusión es valorar la diversidad y es acompañar a los que lo necesitan también. Perfecto. Esto sale como titular. Ok. Ya, Belén, listo. Eso sería todo nada más. Ahorita, bueno, mi compañero sigue despierto, está ahí conectado. Ok. Ahí lo va a terminar. Así que, ok, perfecto. Si no yo lo cortaría aquí.